Morir. Una palabra que detiene el tiempo. Una experiencia inevitable, ineludible, y para muchos, aterradora. Pero para Chico Xavier, médium brasileño y uno de los mayores emisarios del consuelo espiritual del siglo XX, la muerte no es el final. Es apenas un umbral. Una frontera ilusoria que separa lo visible de lo invisible. Lo temporal de lo eterno. Lo corporal de lo esencial. Chico Xavier psicografió más de 400 libros a lo largo de su vida, muchos de ellos dictados por espíritus que ya habían cruzado esa línea. Espíritus que contaban, con claridad deslumbrante, qué sucede después del último aliento. ¿Qué ocurre cuando los ojos se cierran por última vez y el cuerpo ya no responde? Y es ahí donde comienza el verdadero despertar. Porque para Chico, morir es despertar. Sí. Despertar del sueño de la materia. Despertar del ego. Despertar del velo que limita nuestra comprensión mientras estamos encarnados. El espíritu, al separarse del cuerpo físico, no se disuelve. No desaparece. No se convierte en nada. Por el contrario, recobra la lucidez. Se despoja de la neblina densa del mundo material y empieza a recordar quién es, de dónde viene y hacia dónde va. Pero ese despertar no es igual para todos. Depende de la vida que se ha vivido. De los valores que se han cultivado. De los amores, los odios, los apegos, los miedos y las conquistas interiores. Según las obras mediúmnicas de Chico, el alma al morir pasa por una especie de desdoblamiento total. El lazo entre el cuerpo físico y el periespíritu, ese cuerpo sutil que nos acompaña entre encarnaciones, se rompe de forma definitiva. Es lo que conocemos como desencarnación. Al producirse este desprendimiento, lo primero que siente el alma es confusión. Como si estuviera flotando. Algunos relatan que ven su cuerpo desde fuera. Otros sienten una extraña paz. Y otros, dependiendo de su estado emocional y moral, se niegan a aceptar que han muerto. Y ahí comienza el drama o la liberación. Para aquellos que han vivido con conciencia, que han cultivado la espiritualidad, que han buscado el bien incluso sin religión, el despertar es dulce. Como salir de un largo sueño y ser recibido por presencias amorosas. Familiares, amigos, guías, todos esperándolos con ternura. No hay gritos. No hay oscuridad. Hay consuelo. Pero para los que vivieron aferrados al odio, a la violencia, al egoísmo, al materialismo radical, el despertar es más duro. Porque el alma sigue vibrando en la misma sintonía que mantuvo en la tierra. No hay castigo. Hay consecuencia. Y esas almas pueden despertar en regiones sombrías, frías, solitarias, no porque fueron enviadas allí, sino porque ellas mismas sintonizan con esas frecuencias. Uno de los relatos más impactantes que Chico compartió a través del espíritu André Luiz es el de su propio despertar. Médico en la vida terrena, André Luiz muere sin comprender que había desencarnado. Despierta en una zona de sombras, una especie de umbral entre la tierra y las regiones superiores. En su confusión, sufre, clama, y es solo tras un largo periodo de angustia que es rescatado por espíritus de luz. Esta historia, narrada en el libro Nuestro Hogar, no es una ficción. Es un testimonio espiritual. Y nos deja una lección poderosa: el despertar del alma después de la muerte depende de lo que hicimos con nuestra vida, con nuestros pensamientos, con nuestras emociones. Por eso Chico decía, cada día es una preparación para tu partida. No para obsesionarnos con la muerte, sino para entender que estamos aquí para aprender, para mejorar, para servir. Y ese servicio no se detiene con la muerte. El alma que despierta en el mundo espiritual sigue viva. Piensa. Siente. Aprende. ¿Trabaja? Sí, trabaja. Chico reveló que hay ciudades enteras en el plano espiritual. Lugares organizados, con hospitales, escuelas, centros de acogida, instituciones de ayuda. En ellas, las almas se agrupan según su afinidad vibratoria y su nivel de conciencia. Las almas más evolucionadas trabajan en misiones de socorro, educación y sanación. Ayudan a otras almas a despertar. Se encargan de rescatar a aquellos que aún están perdidos, que niegan su propia muerte o que están atrapados por emociones densas como el odio o la culpa. Porque el amor, del otro lado, no descansa. Y cada alma que se despierta en la luz siente el impulso de servir.
Pero no todas están listas de inmediato. Muchas necesitan reposo. Necesitan tratamiento. Necesitan comprender lo que vivieron, revisar su existencia, aceptar sus errores y empezar un nuevo ciclo. Esa revisión no es un tribunal. Es un proceso íntimo. El alma, libre de las máscaras sociales, enfrenta su verdad. Mira cada acto, cada omisión, cada pensamiento. Y no es Dios quien la juzga. Es su propia conciencia. Y si ese alma es sincera, si se arrepiente, si desea reparar, entonces se abren puertas. Porque en el mundo espiritual, el arrepentimiento verdadero es la llave que abre todos los caminos. Y allí empieza la preparación para una nueva jornada, la reencarnación. Pero antes, el alma estudia. Aprende. Escoge junto a sus mentores espirituales las nuevas pruebas, las futuras relaciones, los desafíos que tendrá que enfrentar en su próxima vida. Nada es al azar. Todo es parte de un plan mayor. Un plan que tiene un único objetivo, la evolución del espíritu. El alma, al despertar después de la muerte, se encuentra con su verdadera identidad. Ya no está limitada por el cuerpo físico, ni por el nombre, ni por los títulos o posesiones. Se reconoce como lo que realmente es, un ser inmortal en constante proceso de perfeccionamiento. Según Chico Xavier, ese momento puede ser profundamente emotivo. Para muchos, es como recordar un sueño olvidado. La conciencia se expande. Se iluminan memorias de vidas anteriores. Se reconectan vínculos del pasado. Se entiende el porqué de muchas experiencias terrenales. Algunas almas, especialmente aquellas con desarrollo espiritual más avanzado, recuerdan con claridad los compromisos que asumieron antes de reencarnar. Reconocen a los espíritus que las guiaron durante la vida. Ven con ojos espirituales a aquellos a quienes ayudaron, o dañaron, y comprenden las consecuencias profundas de cada decisión. Y ahí nace una compasión nueva. Una compasión que no juzga, que no condena, que no exige castigo, sino transformación. Pero hay otras almas que despiertan con confusión, como si todavía estuvieran soñando. Recorren los lugares que frecuentaban, buscan a sus seres queridos, intentan comunicarse. Muchas veces se desesperan al no ser escuchadas o vistas. Chico explicaba que este tipo de despertar se da en almas muy apegadas al mundo material, que no aceptan su partida, que sienten que dejaron asuntos pendientes. En estos casos, los espíritus benévolos actúan con paciencia infinita. Observan, acompañan, esperan el momento adecuado para intervenir y guiar a esa alma hacia la comprensión. Nada es forzado en el mundo espiritual. Todo se hace con amor y respeto por el libre albedrío. Es importante entender que el despertar no es un evento puntual, sino un proceso. Algunas almas despiertan rápidamente. Otras tardan días, semanas, incluso años, según el tiempo espiritual, en aceptar su situación. Y mientras ese proceso ocurre, el alma no está sola. La espiritualidad superior crea ambientes adecuados para cada etapa. Centros de reposo, lugares de enseñanza, hospitales espirituales donde las energías del alma son restauradas. Porque la muerte física no elimina los traumas. El alma puede cargar consigo dolores psíquicos, emocionales, vibraciones que deben ser tratadas. Uno de los elementos más transformadores que Chico Xavier compartió es que nadie se pierde para siempre. Incluso aquellas almas que despiertan en sufrimiento, en regiones oscuras, en estados de profunda ignorancia, tienen guías invisibles que las acompañan desde lejos, esperando el mínimo cambio de actitud para actuar. Y ese cambio muchas veces comienza con una simple oración. Una súplica. Un suspiro de arrepentimiento. Un pensamiento sincero de querer salir del dolor. Eso basta para que la ayuda se acerque. Porque el mundo espiritual no castiga. Educa. No margina. Espera. No impone. Ofrece. Y esa es la diferencia fundamental entre el infierno eterno que muchas religiones predican y la visión que Chico Xavier transmitió. Para él, el sufrimiento post-mortem existe, pero no como castigo, sino como una consecuencia del estado interno del alma. Y ese estado puede cambiar. Siempre. Las almas no son condenadas. Se condenan a sí mismas cuando se niegan a cambiar. Pero cuando deciden evolucionar, el universo entero conspira a su favor.
Y cuando ese proceso de despertar se completa, el alma accede a niveles más elevados del plano espiritual. Lugares donde puede desarrollar tareas más complejas, cumplir misiones, reencontrarse con almas afines, planificar nuevas encarnaciones. Porque la vida no se detiene con la muerte. Solo se transforma. Y ese despertar es apenas el primer paso de un camino infinito. Chico Xavier, a través de múltiples obras, dejó claro que cada alma tiene su historia única. Algunas llegan al mundo espiritual con una sonrisa. Otras, con lágrimas. Pero todas, absolutamente todas, son recibidas con amor. Y en ese amor comienza la verdadera cura. La cura de las culpas. De las penas. De los errores. Porque incluso el alma más cargada puede ser transformada. Y muchas lo son. Muchas, tras vidas de error, despiertan con una humildad tan profunda que conmueve a los guías espirituales. Y ese deseo sincero de reparación abre puertas, caminos, horizontes nuevos. El despertar, entonces, no es solo una toma de conciencia. Es una llamada. Una llamada a continuar creciendo. A dejar atrás lo que ya no sirve. A mirar hacia la luz que nunca deja de brillar. Uno de los aspectos más conmovedores que Chico Xavier transmitió es la continuidad del amor después de la muerte. Muchas personas creen que al morir se rompe todo vínculo. Pero la realidad, según los espíritus que hablaron a través de Chico, es completamente diferente. El amor verdadero no muere. No se rompe. No se apaga con la ausencia física. Al contrario, se fortalece. Cuando un alma despierta en el plano espiritual, una de sus primeras inquietudes suele ser saber cómo están sus seres queridos que quedaron en la tierra. Muchos preguntan, ¿están bien? ¿Sufren por mí? ¿Cómo puedo ayudarlos? Y es entonces cuando los mentores espirituales explican, puedes amarlos desde aquí. Puedes protegerlos. Puedes inspirarlos. Así como existen espíritus que nos guían durante la vida, nosotros mismos podemos convertirnos en guías después de partir, si mantenemos un lazo de amor, de luz, de cuidado sincero. El alma, libre de la materia, puede visitar a sus hijos, consolar a su pareja, inspirar a sus amigos. Puede envolver a los que ama en una vibración de paz, de equilibrio, de ternura. Por eso, Chico Xavier siempre recomendaba hablar con los seres queridos que han partido. No como si estuvieran ausentes, sino como si estuvieran al lado. Porque muchas veces lo están. Y si nuestra mente se abre, si nuestro corazón se sintoniza con la gratitud, con la fe, podemos sentirlos. En un sueño, en una intuición repentina, en un recuerdo que aparece sin explicación. Eso no es imaginación. Es comunicación del alma. El despertar del alma no es un evento aislado. Es el comienzo de una relación más sutil, pero más profunda, con todo lo que fue amado en la tierra. Y también con lo que no se resolvió. Muchos espíritus, al desencarnar, se enfrentan a situaciones que dejaron abiertas, heridas, palabras no dichas, actos que lastimaron. Y es ahí donde empieza un trabajo de reconciliación espiritual. A veces, el alma necesita acercarse a quien dañó, pedir perdón en silencio, inspirarlo para que viva mejor, para que no repita sus errores. No puede forzar. No puede invadir. Solo puede amar, desde la distancia sutil, esperando que el otro alma lo sienta y lo reciba. En otros casos, el alma también debe perdonar. Perdonar a quienes la hicieron sufrir. Comprender que muchas veces el dolor que recibió fue parte de un aprendizaje. Que todo tiene una causa. Que nadie da lo que no tiene. Y que solo perdonando, puede liberarse por completo y avanzar hacia planos más luminosos. Porque el despertar del alma no solo implica tomar conciencia de la muerte. Implica una purificación. Una revisión profunda de la historia personal. Y en esa revisión, el amor se convierte en brújula. Las almas que más avanzan después de la muerte no son las que sabían más, ni las que practicaban más rituales. Son las que amaron con más sinceridad. Las que perdonaron. Las que se entregaron al servicio sin esperar recompensa. Esas almas, al despertar, son recibidas con alegría. Como viajeros que regresan a casa con las manos llenas de semillas. Y esas semillas se multiplican. Porque el mundo espiritual no es un lugar de contemplación pasiva. Es un lugar de acción. De estudio.
de servicio, de misión. Chico Xavier describió con detalles cómo funcionan las colonias espirituales, como nuestro hogar, donde las almas trabajan en distintas tareas: educación de espíritus nuevos, preparación de futuras encarnaciones, asistencia a los vivos, recuperación de almas sufrientes, investigaciones científicas, arte, música, medicina espiritual. Todo lo que existe en la tierra, y mucho más, existe en el plano espiritual, pero elevado, refinado, sutilizado por la vibración superior. Y eso demuestra que morir no es desaparecer. Es pasar a otra forma de vida, más libre, más real, más coherente con la esencia del ser. Pero ese pasaje no debe ser motivo de ansiedad. Porque todo tiene su tiempo. Nadie desencarna antes de lo previsto. Y nadie despierta en el plano espiritual sin estar mínimamente preparado para ello. La vida es un gran viaje. Y la muerte no es el final. Es apenas el tramo siguiente. El alma despierta no como alguien que ha perdido, sino como alguien que ha vuelto. Hay una pregunta que muchas personas se hacen en silencio: ¿qué sentiré cuando me dé cuenta de que estoy muerto? La respuesta, según los relatos psicografiados por Chico Xavier, depende completamente de cómo hayas vivido. El momento del despertar puede ser dulce o tormentoso. Puede ser un amanecer o una noche sin fin. Todo depende de tu vibración, tus elecciones, tu grado de preparación interior. Para algunos, el despertar es inmediato. Perciben la separación del cuerpo sin temor. Se sienten liberados. Ligados todavía por el lazo fluídico del periespíritu, observan la escena de su desencarnación con respeto, con humildad, con aceptación. Son recibidos por familiares, por mentores, por amigos espirituales. La sensación es de alivio, de retorno, de paz. Pero para otros, el proceso es más difícil. El apego a lo material, el miedo a la muerte, el resentimiento, la negación, los pensamientos fijos en la culpa o en el deseo de venganza, todo eso oscurece el campo vibratorio del alma, dificultando su despertar. Chico Xavier relató múltiples casos en los que las almas permanecieron dormidas simbólicamente, en una especie de letargo espiritual, incapaces de reconocer su nueva condición. Algunas incluso creen que siguen vivas, repitiendo sus rutinas, sintiendo hambre, sed, cansancio, sin darse cuenta de que ya no pertenecen al plano físico. Es en esos casos cuando el trabajo de los equipos espirituales se vuelve esencial. Grupos especializados en despertar conciencias actúan con extremo amor, paciencia y sabiduría. A veces, toman días, semanas, incluso meses del tiempo espiritual para lograr que el alma acepte su nueva realidad. Lo hacen sin violencia, sin imposiciones. Solo con la energía del amor y la luz del conocimiento. Y una vez que el alma acepta, que abre los ojos interiores y reconoce que ha muerto, entonces comienza el verdadero proceso de crecimiento. Lo primero que ocurre es una revisión de vida. No es un juicio externo. Es un viaje íntimo, silencioso y profundo. El alma ve su vida desde el punto de vista del espíritu, sin máscaras, sin excusas, sin justificaciones. Siente lo que hizo sentir. Recibe el eco de sus palabras. Revive sus acciones, tanto las buenas como las malas, desde la perspectiva de los demás. No hay condena. Hay comprensión. Y en esa comprensión nace el deseo de mejorar. Muchas almas, al verse con sinceridad, piden nuevas oportunidades. Quieren reparar, aprender, evolucionar. Y entonces se abren las posibilidades, pueden colaborar en el plano espiritual, asistir a los vivos, estudiar, o prepararse para una nueva reencarnación. Porque la reencarnación no es una imposición. Es una elección basada en el deseo profundo de avanzar. Pero no todas las almas vuelven rápidamente. Algunas necesitan siglos. Otras, solo años. Todo depende de su misión, de su preparación, de los acuerdos que hayan hecho antes de encarnar. Y aquí entra otro punto clave que Chico Xavier enseñó: antes de nacer, muchas almas ya saben a qué desafíos se enfrentarán. Firman compromisos espirituales. Eligen sus padres, sus condiciones de vida, sus pruebas. Y después de la muerte, recuerdan. Recuerdan por qué aceptaron aquella familia difícil, aquella enfermedad, aquella soledad. Entienden que todo tenía un propósito: fortalecer el alma, liberarla de karmas pasados, expandir su capacidad de amar. Ese despertar de la memoria espiritual es liberador.
La culpa se disuelve cuando se comprende el propósito. El sufrimiento cobra sentido. Y el alma se llena de gratitud, incluso por lo que antes maldecía. Es en ese momento cuando muchas almas deciden trabajar en favor de otros. Se ofrecen como mentores de encarnados. Asisten en hospitales espirituales. Acompañan procesos de desencarnación. Enseñan a los recién llegados cómo adaptarse. El despertar del alma, entonces, no es un fin, sino una puerta. Una puerta que se abre hacia una nueva fase del ser. Una etapa más consciente, más libre, más conectada con la verdad eterna. Y esa verdad es que somos inmortales. No hay fin. No hay vacío. No hay pérdida definitiva. Solo hay evolución. Y ese proceso, según Chico Xavier, es tan bello, tan justo, tan lleno de oportunidades, que la muerte, lejos de ser temida, debería ser respetada como el rito de paso más sagrado de todos. En el mensaje de Chico Xavier, la muerte no es una tragedia, sino una continuidad. Una expansión de la conciencia. Un regreso a casa. Y este entendimiento transforma radicalmente la forma en que deberíamos vivir. Porque si sabemos que después del cuerpo viene el alma, que después de la vida física viene la vida espiritual, entonces cada acción que tomamos aquí tiene un peso mayor. No en términos de castigo, sino de construcción. Estamos construyendo hoy las condiciones de nuestro despertar mañana. Cada pensamiento, cada palabra, cada gesto que emitimos, está formando el escenario de nuestro propio encuentro con lo eterno. Por eso Chico insistía en la práctica diaria del bien. En el perdón. En la oración. En el servicio desinteresado. Porque nada de eso se pierde. Todo se acumula en la esencia del alma. Y es eso lo que llevamos con nosotros cuando el cuerpo se apaga. No llevamos títulos. No llevamos propiedades. No llevamos aplausos. Llevamos lo que dimos de corazón. Llevamos las veces que consolamos al que sufría. Llevamos las lágrimas que secamos. Llevamos los errores que supimos reconocer y corregir. Llevamos las palabras dulces que ofrecimos cuando otros solo sabían herir. Llevamos la gratitud que aprendimos a sentir, incluso en el dolor. Y cuando el alma despierta después de la muerte con ese bagaje, es recibida en la luz. No porque haya sido perfecta, sino porque fue verdadera. Porque luchó por ser mejor. Porque amó, aún con miedo. Porque creyó, aún con dudas. Ese es el mérito más elevado que un ser humano puede alcanzar. Chico Xavier relató que, del otro lado, las jerarquías espirituales no se forman por poder ni por inteligencia, sino por capacidad de amar. Por humildad. Por entrega silenciosa. El espíritu más iluminado no es el que más sabe, sino el que más sirve. Y eso cambia todo. Porque no se trata de competir, sino de colaborar. No se trata de sobresalir, sino de ayudar. No se trata de tener razón, sino de tener compasión. Ese es el verdadero despertar del alma. No simplemente abrir los ojos en otro mundo, sino comprender con profundidad que el sentido de existir es evolucionar, amar y volver a la fuente divina de la cual provenimos. Y tú, que estás escuchando esto, no lo haces por casualidad. Tu alma ya se está preparando. Ya estás despertando, aunque todavía tengas un cuerpo. Porque el verdadero despertar comienza aquí. Comienza cuando miras al otro y ves un hermano, no un enemigo. Cuando dejas de reclamar y comienzas a agradecer. Cuando eliges perdonar en vez de vengarte. Cuando comprendes que el sufrimiento no es castigo, sino llamado. Cuando decides que esta vida, lejos de ser una carga, es una escuela sagrada. Y si decides vivir así, cuando llegue tu hora, sea cuando sea, despertarás con paz. Despertarás rodeado de luz. Despertarás con los brazos abiertos de aquellos que te precedieron. Despertarás sabiendo que tu historia no terminó, solo cambió de capítulo. Y con ese nuevo comienzo, vendrá la oportunidad de servir más, de amar mejor, de brillar más intensamente. Porque el alma no se apaga. Solo se libera. Y tú, ya estás en camino hacia esa liberación. El despertar no es algo que sucede de golpe. Es un proceso. Y este mensaje forma parte de ese proceso. Una señal. Un susurro. Un recordatorio.
Chico Xavier no vino a prometer milagros. Vino a recordar verdades eternas. Y entre todas ellas, hay una que nunca debes olvidar. Tú no eres un cuerpo que tiene un alma. Tú eres un alma, que temporalmente habita un cuerpo. Y esa alma es eterna, luminosa, y está destinada a la plenitud. Así que cuando llegue el día de tu partida, no temas. El despertar del alma será solo el inicio de tu regreso a casa. Y cuando abras los ojos del espíritu, comprenderás. Todo tenía un sentido. Todo era amor.